Contrato de agencia mercantil. En Colombia, el contrato de agencia mercantil es un acuerdo entre dos partes, el agente y el principal, en el cual el agente se compromete a promover los productos o servicios en nombre y representación del principal, en una zona o territorio determinado a cambio de una comisión o remuneración, y teniendo el deber de indicar a los terceros que sus actos los realiza como agente. Este tipo de contrato se enmarca dentro del Código de Comercio colombiano en los artículos 1311 al 1345. El contrato de agencia mercantil establece una relación de colaboración entre el agente y el principal, donde el agente actúa como intermediario independiente y no como empleado del principal. El agente no asume la propiedad de los bienes o servicios que promueve, sino que lo hace a través de un servicio para el principal y recibe una compensación por esos servicios. El contrato de agencia mercantil es un acuerdo legal en el que una persona o entidad conocida como agente actúa en nombre y representación de otra persona llamada principal o mandante para promover, negociar o concluir contratos comerciales. Este tipo de contrato es común en el mundo de los negocios y se utiliza para expandir las operaciones de una empresa o marca a través de representantes externos. A continuación, se presentan los elementos clave del contrato de agencia mercantil. Bilateral. El contrato de agencia mercantil implica dos partes principales, el agente y el principal. El agente actúa como intermediario en nombre del principal para llevar a cabo actividades comerciales específicas. Representación. El agente representa al principal en la promoción, negociación o celebración de contratos comerciales con terceros. De allí que debe presentarse ante terceros como agente del comerciante o principal. Esto puede incluir la venta de productos, la adquisición de clientes o la búsqueda de oportunidades de negocio. Ámbito de actuación. El contrato debe especificar claramente el ámbito de actuación del agente, es decir, las actividades comerciales que está autorizado a realizar en nombre del principal. Esto puede incluir una zona geográfica específica o un conjunto de productos o servicios particulares. Duración del contrato. Se establece la duración del contrato de agencia mercantil, que puede ser por un periodo determinado, por actividades o eventos específicos. Además, se pueden definir condiciones para la terminación anticipada del contrato. Compensación. El contrato suele incluir detalles sobre la compensación del agente, que puede ser una comisión sobre las ventas realizadas u honorarios fijos, dependiendo de los términos acordados. Obligaciones y responsabilidades. Las obligaciones y responsabilidades, tanto del agente como del principal, deben estar claramente definidas en el contrato. Esto incluye aspectos como la entrega de informes, la confidencialidad y la responsabilidad en caso de incumplimiento. Exclusividad. El contrato puede especificar si el agente tiene exclusividad en la representación de los productos o servicios del principal en un área geográfica determinada. Resolución de disputas. El contrato puede establecer mecanismos para la resolución de disputas, como la mediación o el arbitraje, en caso de conflicto entre las partes. Asimismo, es una herramienta fundamental para expandir los negocios y llegar a nuevos mercados a través de representantes especializados. Es importante que las partes involucradas entiendan y acuerden claramente los términos y condiciones del contrato para evitar malentendidos y conflictos futuros. Contrato de comisión. El contrato de comisión en Colombia es un acuerdo mediante el cual una persona, conocida como comisionista, se compromete a realizar un acto o negocio jurídico en nombre y representación de otra persona, conocida como comitente, a cambio de una comisión o remuneración.
sin tener la obligación de comunicar a terceros que sus actuaciones son en nombre de este tercero, es decir, que da la apariencia que los negocios que realiza son en nombre propio. Este tipo de contrato se rige en el Código de Comercio colombiano en los artículos 1346 al 1363. El contrato de comisión establece una relación de mandato, donde el comisionista actúa en nombre del comitente, pero sin asumir la propiedad de los bienes o derechos objeto de la comisión. Enseguida se presenta un ejemplo de contrato de comisión en una venta de obras de arte. Art Expo Galería es una galería de arte que representa a varios artistas y busca expandir su alcance vendiendo sus obras en una subasta internacional. Para lograrlo, firman un contrato de comisión con un experto en subastas llamado Auction Art Inc. El contrato de comisión establece que Auction Art Inc. tiene la autorización exclusiva para subastar y vender las obras de arte de Art Expo Galería en una subasta internacional programada para dentro de 3 meses. Y en consecuencia, Auction Art Inc. recibirá una comisión del 20% sobre el precio de venta final de cada obra de arte vendida en la subasta como compensación. Art Expo Galería tiene como obligación o responsabilidad proporcionar a Auction Art Inc. todas las obras de arte junto con su documentación, incluyendo descripciones, certificados de autenticidad y valoraciones. De igual forma, Auction Art Inc. organizará y promocionará la subasta, atraerá a compradores potenciales y llevará a cabo la subasta en sí. El contrato dura 3 meses para la fecha de la subasta y especifica que cualquier disputa se resolverá mediante arbitraje según las normas de la Asociación Americana de Arbitraje. En este caso, Art Expo Galería utiliza un contrato de comisión para aprovechar la experiencia de Auction Art Inc. en la organización de subastas internacionales. Ambas partes tienen roles y responsabilidades claramente definidos, lo que garantiza una subasta exitosa y la venta de las obras de arte en un mercado internacional. Contrato de preposición. En un acuerdo mercantil donde una persona preponente encarga a otra, prepositor, la realización de actos comerciales en su nombre y cuenta. Este contrato está regulado en los artículos 1364 al 1373 del Código de Comercio colombiano. A diferencia del contrato de comisión, en la preposición, el prepositor actúa en su propio nombre, pero por cuenta del preponente. Las cláusulas en las actas de asamblea de accionistas, a través de las cuales nombran representantes legales y administradores, son modalidades de preposición. Es por ello que en un contrato de preposición es fundamental que se especifiquen claramente las tareas, responsabilidades y límites de la autorización que se otorga al prestatario, debido a que ayuda a evitar malentendidos y conflictos en el futuro. Además, el contrato de preposición puede contener detalles sobre la duración de la autorización, la compensación que recibirá el prestatario, si corresponde, y otras condiciones específicas relevantes para la relación entre ambas partes. Es importante mencionar que los contratos de preposición pueden variar en su alcance y complejidad dependiendo de las necesidades y acuerdos entre el preponente y el prestatario. En algunos casos, la preposición puede ser un contrato formal, mientras que en otros, un acuerdo más simple y verbal. Sin embargo, se recomienda que cualquier contrato de preposición se documente por escrito para proteger los intereses de ambas partes. Contrato de corretaje. El contrato de corretaje es un acuerdo donde un corredor se compromete a intermediar en negociaciones entre partes interesadas. Está regulado en los artículos 1374 al 1385 del Código de Comercio colombiano. El corredor actúa como intermediario neutral, facilitando la comunicación entre las partes para lograr transacciones eficientes.
Su tarea principal es buscar compradores para los bienes o servicios ofrecidos por el comitente, incluyendo actividades como promoción y asesoramiento en la negociación. Contrato estimatorio. En Colombia, el contrato estimatorio es un acuerdo mercantil en el cual una de las partes, conocido como el vendedor o enajenante, entrega bienes muebles a otra parte conocido como el estimador, con la finalidad de que esta última simplemente la exhiba en su establecimiento mercantil y allí los venda a quien manifieste su interés en comprar sin tener el deber de promocionarlas al público y, posteriormente, le entregue el precio acordado o, en su defecto, los bienes no vendidos. Esta figura también se conoce en el medio informal como la consignación de mercancías. El contrato estimatorio está regulado en el Código de Comercio colombiano en los artículos 1386 al 1392. Leamos el siguiente caso de un contrato estimatorio en la consignación de una joyería en una casa de empeño. La señora Martínez, una joyera con una tienda de joyería de alta gama, decide utilizar un contrato estimatorio para vender parte de su inventario en una joyería que no es de su propiedad en otra ciudad. Este contrato establece que la señora Martínez consignará una selección de joyas de su tienda en la otra joyería para su venta. Las joyas específicas y sus valores se registran en un inventario detallado, como la compensación. La señora Martínez recibirá el 70% del precio de venta final de cada joya vendida, mientras que la otra joyería retendrá el 30% restante como comisión. La señora Martínez tiene como obligación la entrega de las joyas a la otra joyería junto con una descripción detallada y sus valores estimados. La otra joyería se encargará de exhibir las joyas, atender a los posibles compradores y gestionar las ventas. Cualquier joya no vendida al final del periodo de consignación se devolverá a la señora Martínez. El contrato de consignación tiene una duración de 3 meses, después de los cuales se revisará para su posible renovación. En él se especifica cualquier disputa relacionada con las ventas o el pago y se resolverá a través de mediación. En este caso, el contrato estimatorio permite que la señora Martínez ofrezca parte de su inventario de joyas en consignación en la otra joyería para su venta. Ambas partes tienen roles y responsabilidades claramente definidos, lo que garantiza una transacción justa y transparente, así como la posibilidad de obtener ganancias de las ventas exitosas de las joyas. Contrato de cuentas en participación. Es un acuerdo mercantil mediante el cual una persona llamada partícipe gestor o partícipe capitalista se asocia con otra persona o entidad conocida como partícipe gestor para llevar a cabo una actividad económica o un negocio específico. En este tipo de contrato, uno de los partícipes aporta el capital y asume el rol de inversor, mientras que el otro partícipe aporta su experiencia, trabajo o conocimientos en la gestión del negocio. El contrato de cuentas en participación en Colombia no está regulado específicamente en el Código de Comercio, pero se rige por las normas del contrato de mandato y por los acuerdos y cláusulas que las partes establecen en el contrato. Enseguida se expone una ejemplificación de este acuerdo. Dos amigos, Ana y Luis, desean unirse para invertir en un pequeño negocio de alimentos en su localidad. Ana, partícipe gestora, tiene una amplia experiencia en la industria alimentaria, mientras que Luis, partícipe capitalista, posee los recursos financieros necesarios para la inversión, pero carece de experiencia en la gestión de negocios de este tipo. Deciden formalizar su colaboración mediante un contrato de cuentas en participación. El contrato de cuentas en participación establece que Ana será la responsable de operar y administrar el negocio de alimentos. Ella tomará decisiones relacionadas con la gestión diaria, la adquisición de suministros y la contratación de personal. Respecto a la compensación,
Los beneficios netos generados por el negocio se distribuirán en un 70% para Ana como socia gestora y un 30% para Luis como socio inversor, después de deducir los gastos operativos y el capital invertido. Asimismo, Ana se compromete a gestionar eficazmente el negocio, mantener registros financieros precisos y presentar informes regulares a Luis, y este último proporciona el capital necesario para una inversión inicial y cualquier financiamiento adicional según lo estipulado en el contrato. El contrato tiene una duración inicial de 2 años, al cabo de los cuales se evaluará la continuidad de la colaboración y se considerarán posibles extensiones. Además, establece que cualquier desacuerdo o disputa relacionada con la gestión del negocio se resolverá por mediación antes de considerar otros métodos de resolución de conflictos. En conclusión, Ana y Luis utilizan un contrato de cuentas en participación para combinar sus recursos y habilidades en la operación de un negocio de alimentos. La cuenta en participación, Ana, se encarga de la gestión cotidiana, mientras que el partícipe, Luis, aporta el capital necesario. Los beneficios se distribuyen de manera justa según lo acordado en el contrato, lo que permite una colaboración eficiente y equitativa en el negocio conjunto. Contrato de arrendamiento de locales comerciales. Según Sáenz et al. 2015, en su libro sobre el contrato de arrendamiento, los orígenes del contrato se remontan al derecho romano, donde existían figuras como la locatio rei, locatio operatum y locatio operis faciendi, que implicaban la entrega de bienes, servicios o trabajos a cambio de un precio. En la Edad Media, el arrendamiento se usaba principalmente para tierras y viviendas, mientras que en la Edad Moderna se amplió a otros tipos de bienes como molinos y comercios. Página 38. En este contexto, la parte que concede el derecho de uso se denomina arrendador, mientras que la parte que abona la contraprestación se conoce como arrendatario. El arrendatario es el contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a proporcionarle a otra el uso y el goce de una cosa durante cierto tiempo. Esta se obliga a pagar como prestación un precio determinado. Bonivento 2017, página 425. En este caso, la parte que concede el derecho de uso se denomina arrendador, mientras que la parte que abona la contraprestación se conoce como arrendatario. El artículo 1973 del Código Civil colombiano define el arrendamiento como un contrato en el que ambas partes se comprometen mutuamente, una para proporcionar el uso de un bien, llevar a cabo una obra o prestar un servicio, y la otra para pagar un precio determinado por dicho uso, obra o servicio. El contrato de arrendamiento comparte muchas características con un contrato de compra-venta, con algunas diferencias en términos de formalidades y la manera en que se cumplen las obligaciones. Bilateral, tanto el arrendador como el arrendatario asumen compromisos mutuos. El arrendador se obliga a proporcionar el uso y disfrute del bien, mientras que el arrendatario se compromete a pagar un precio acordado. Consensual. El contrato de arrendamiento se formaliza mediante el acuerdo entre las partes sobre la cosa y el precio. No se requieren formalidades esenciales para su validez, pero es esencial que ambas partes estén de acuerdo en la cosa que se arrienda y el precio a pagar. Oneroso. Implica un intercambio mutuo de beneficios entre el arrendador y el arrendatario. El primero obtiene renta o precio por permitir el uso y disfrute, mientras que el segundo disfruta de la cosa a cambio de la renta o precio. Este contrato es principalmente conmutativo, ya que las obligaciones de ambas partes se establecen claramente desde el principio. Sin embargo, en situaciones excepcionales, como cuando el precio depende de los frutos de cada cosecha de la cosa arrendada, puede considerarse aleatorio, según el artículo 1975 del Código Civil. De ejecución sucesiva. El contrato se ejecuta periódicamente, con obligaciones sucesivas que perduran durante todo el tiempo de arrendamiento. Por esta razón, no se habla de resolución del contrato, sino de su terminación o rescisión una vez
que ha comenzado a ejecutarse. Principal: el contrato de arrendamiento tiene entidad independiente y no depende de otro acuerdo para tener validez. Nominado: se haya nombrado en el Código Civil. El arrendamiento para el arrendador y para el arrendatario, por ser el contrato de carácter bilateral, genera obligaciones encaminadas a que las relaciones contractuales se encuentren en una igualdad jurídica. En Colombia, el contrato de arrendamiento de comercio local lo regula el Código de Comercio en los artículos 518 al 532. Este código establece las disposiciones generales para los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a actividades comerciales. Contrato de cuenta corriente mercantil. El contrato de operaciones de cuenta corriente mercantil en Colombia es un acuerdo entre dos o más personas naturales o jurídicas, denominados cuentacorrentistas, para llevar a cabo un crédito o débito con respecto a una cuenta corriente bancaria o mercantil. Este tipo de contrato está reglado en el Código de Comercio colombiano en los artículos 1101 al 1127. La cuenta corriente mercantil es una herramienta financiera que permite a los cuentacorrientistas realizar transacciones bancarias de manera ágil y eficiente. El mutuo mercantil es un contrato de mutuo. El mutuante proporciona al mutuario objetos consumibles con la obligación de reponer objetos de igual calidad. Observe este ejemplo. Un acuerdo entre una entidad financiera como un banco y un titular de cuenta. En el citado contrato, el banco se compromete a proporcionar una cuenta corriente para el titular, donde este último puede depositar, retirar y gestionar su dinero. El contrato establece los términos y condiciones de la cuenta, incluyendo las tarifas, los límites de transacción, los derechos y obligaciones de ambas partes y los procedimientos para el manejo de la cuenta. También puede detallar aspectos como el acceso en línea, la emisión de cheques y otros servicios asociados. En resumen, un contrato de cuenta corriente establece la relación y las reglas que rigen la gestión de una cuenta bancaria. Estas son algunas de las características. Es real. Se concreta mediante la entrega de la cosa acordada, de acuerdo con lo instituido en el Código Civil colombiano. Este proceso se compone de dos aspectos esenciales: la entrega física del bien y la transferencia de la propiedad. Cuando el mutuario recibe el bien y el mutuante es propietario, se efectúa la transferencia del dominio. Sin embargo, si el mutuante no es el dueño, no se lleva a cabo la transferencia de propiedad, incluso si se realiza la entrega física. Es principal, no tiene existencia propia, sino que se basa en una convención o acuerdo específico. En contraste, otros tipos de negocios como la prenda y la hipoteca utilizan el mutuo como una forma de garantía. Es nominado. El desarrollo y la calificación de este contrato se fundamentan en las disposiciones establecidas en el Código Civil colombiano, específicamente en los artículos 2221 y 2235. Recae sobre cosas fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que se pueden reemplazar por otras de igual cantidad y calidad, liberando al deudor. El contrato de mutuo se vuelve oneroso cuando el mutuario debe pagar intereses en los préstamos de dinero. El contrato de mutuo puede dividirse en civil y mercantil, según la legislación. El mutuo civil se regula en el Código Civil y se celebra entre particulares. El mutuo mercantil es un tipo de contrato que se utiliza en el ámbito comercial y financiero para formalizar un préstamo de dinero entre dos partes, donde una de ellas es conocida como el mutuante o prestamista. Entrega una suma de dinero a la otra parte llamada mutuario o prestatario, con la obligación de que este último devuelva la cantidad prestada en un plazo acordado, generalmente con el pago de intereses regulado en los artículos 1163 y 1169 del Código de Comercio. Importantes características de un contrato de mutuo mercantil. Finalidad comercial.
utilizado en transacciones comerciales y financieras donde el dinero prestado suele destinarse a actividades empresariales o inversiones relacionadas con el negocio. Intereses. El mutuario suele pagar intereses al mutuante por el uso del dinero prestado. Los intereses son una compensación adicional que el prestatario ofrece al prestamista por el riesgo y el costo de oportunidad asociados al préstamo. Plazo. El contrato debe especificar el plazo en el cual el mutuario debe devolver el dinero prestado. También se pueden establecer fechas de pago de intereses si corresponde. Garantías. En algunos casos, el contrato de mutuo mercantil puede incluir garantías o avales para asegurar el pago del préstamo en caso de incumplimiento por parte del mutuario. Formalidades legales. En muchos países, este tipo de contrato debe cumplir con ciertas formalidades legales y puede estar sujeto a regulaciones específicas en el ámbito financiero y comercial. Documentación. Por lo general se documenta por escrito para dejar constancia de los términos y condiciones acordados y ayudar a prevenir malentendidos y futuras disputas. Los contratos de mutuo mercantil son comunes en transacciones comerciales debido a que permiten a las empresas obtener financiamiento necesario para operar, invertir o expandirse. Es relevante que las partes involucradas comprendan completamente los términos y las obligaciones establecidas en el contrato antes de firmarlo, y es recomendable consultar a profesionales legales o financieros si es necesario. Obsérvese el caso del contrato de mutuo de financiamiento para una pequeña empresa. Juan es emprendedor propietario de una pequeña empresa que necesita capital adicional para comprar equipos nuevos y expandir su negocio. María, una amiga cercana e inversionista, decide apoyar a Juan y celebran un contrato de mutuo para formalizar el préstamo. El contrato de mutuo establece que María otorgará el préstamo de $10,000 a Juan destinado a la adquisición de nuevos equipos y mejoras en el negocio. De igual manera, especifica una tasa de interés del 5% anual sobre el monto prestado. Las partes acuerdan que el préstamo se reembolsará en un plazo de 12 meses, comenzando a partir de la fecha en que se realiza el préstamo. Juan realizará pagos mensuales que incluirán tanto el capital prestado como los intereses acumulados. Los pagos se efectuarán a través de transferencias bancarias como garantías del préstamo. Juan ofrece una garantía personal, lo que implica que es responsable de pagar el préstamo con sus activos personales en caso de incumplimiento. El contrato estipula que cualquier disputa relacionada con el préstamo se resolverá mediante arbitraje de acuerdo con las normativas aplicables. En este caso, Juan utiliza un contrato de mutuo para obtener el financiamiento necesario de María y así expandir su pequeña empresa. El contrato establece de manera clara y transparente los términos del préstamo, incluyendo la tasa de interés, el plazo de reembolso y las responsabilidades de ambas partes. Esta formalidad en el acuerdo fortalece la relación comercial entre Juan y María y asegura un proceso de préstamo eficiente. Continuamos en el próximo capítulo con contratos atípicos.